señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión. En primer lugar, una reiteración de solicitud de audiencia de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, AFUS, quienes solicitan exponer en relación al proyecto de ley y en atención a que vienen de regiones, solicitan muy especialmente que se les avise con la mayor antelación posible. En segundo lugar, se han recibido 2 reemplazos del diputado Jorge Brito, que será reemplazado por la diputada señora Carolina Tello, y el diputado Mauro González, que será reemplazado por la diputada Paula Laura. En tercer lugar, señor presidente, una copia de la carta que fue enviada al señor gobernador de la región del Biobío, de parte Sergio Yacaman, de parte de los pescadores de la caleta Los Rojas. Doña Marcela Sangüesa firma la carta, señora Presidenta. Muchas gracias. Toda la cuenta, señora Presidenta. La presente sesión tiene el propósito de continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley. Inicia el mensaje de su excelencia el presidente de la República, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica boletín número 16.500-21. Están pidiendo la palabra don Leonidas Romero. Don diputado Romero. Gracias, presidente. Presidenta, quiero solicitar, se tome el acuerdo de invitar a los funcionarios que vienen pidiendo hace harto tiempo que se reciba. Entonces, ojalá se acuerde para el próximo miércoles o el próximo lunes, pero no más allá, presidenta, porque seguimos avanzando la discusión de este proyecto de ley y no hemos escuchado a los funcionarios que mañana van a tener la obligación de hacerla real esta ley. Entonces, ese es un tema. Y segundo tema, presidenta, solicito también que se le dé lectura a la carta enviada por los pescadores de caleta Los Rojas. Gracias, presidenta. ¿Todo, diputado? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene...? ¿Se acuerda entonces invitar a los funcionarios como fue pedido, presidenta? Sí. ¿Sí? Estaba acordado la Acordado. próxima. A ver, pero, perdón, presidente. Me alegra que se haya acordado una vez más, pero fijemos las fechas, porque me voy a quedar acordado para el próximo periodo, yo no voy a estar acá. No, Entonces muchos se van a alegrar, pero yo quiero escuchar a los funcionarios. a la próxima sesión entonces. Sí, para el próximo lunes Miércoles no va a haber. o miércoles. El lunes. Miércoles o lunes, no sé. No, el miércoles no tenemos sesión de pesca. Ah, el lunes entonces. El lunes. Pero- Para el lunes entonces, presidente, acordado. Ya. Sí, para que puedan ellos ponerse de acuerdo, comprar los pasajes y ordenar sus Ya. tiempos. Subdirector. Muchas gracias, presidenta. Solamente me gustaría comentar que la petición de nuestra asociación tenía que ver particularmente con opinar y dar su parecer respecto al primer artículo que vamos a revisar en materia de procedimientos. Por lo tanto, claro, hoy día estimo que deberíamos alcanzar a avanzar en la parte de delitos y a continuación lo primero que tendríamos que hacer, si es que usted lo tiene bien y la comisión, es escuchar y recibir a la asociación previo a que se vote ese artículo de procedimiento. El 313. El 313. Ya. Ningún problema, subdirector. Sí, se va a dar lectura a las Hay dos. cartas. Ya. Sí. Ya, el secretario va a dar lectura de la carta que fue enviada por la Asociación Gremial de la Caleta Los Rojas. Señora Presidenta, la carta está fechada en Coronel el 10 de enero de 2025, dirigida al señor Sergio Yacaman García, gobernador regional del Biobío, presente. De nuestra consideración, hemos tomado conocimiento que usted, como gobernador regional de nuestra región, asistirá a la Comisión de Pesca del Senado el próximo martes 14 del presente mes a dar su opinión respecto de los efectos de la ley de fraccionamiento que se está discutiendo en el Congreso. Es nuestra preocupación saber cuál es la posición que va a expresar en dicha reunión, ya que, como entenderá, existen intereses contrapuestos, todos absolutamente válidos, pero que sin duda unos afectan más al sector pesquero artesanal que otros, en particular respecto al jurel. Al respecto, queremos decir claramente que no vamos a permitir que la histórica reivindicación por la cual estamos luchando se vea mermada, coartada por autoridades electas
que pretendan generar presiones al Parlamento para que se vote de una u otra manera. Queremos ser enfáticos en declarar nuestra completa disposición al diálogo, pero no podemos también no dar a conocer nuestra preocupación por la inexistencia de esta hacia nuestro sector, ya que sin embargo las puertas hacia la industria permanentemente han estado abiertas y disponibles en la nueva administración regional, al contrario del sector artesanal. No queremos pensar, a la luz de las declaraciones de prensa y trascendidos de dirigentes, que tenemos un gobernador pro industria, que sigue atado a sus vínculos anteriores y que no piensa en el mejor destino de la región y del sector económico más desvalido y desprotegido por el Estado. Queremos creer en sus buenas intenciones, pero para ello necesitamos una mirada de región, con participación activa de nuestro sector, ya que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras la industria aplasta nuestros sueños. Esperando se entienda nuestra postura y por sobre todo una pronta respuesta, se despiden atentamente y en estado de alerta las distintas asociaciones de la región, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ya hemos dado lectura a la carta que fue enviada a la Comisión de Pesca. ¿Alguien que quiera opinar, entregar alguna con respecto a la carta, sino para seguir con el proyecto? Yo le agradezco a usted, el secretario, que haya permitido leer esta carta. Yo comparto plenamente lo dicho en esta carta. ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Y me voy a seguir ganando enemigos más poderosos. Cuando veo que un exdiputado y hoy día senador, me refiero al senador Gastón Saavedra, está en respaldar lo planteado por la carta respecto al señor gobernador, ¿ya? Desconociendo que aquí se hizo una discusión seria, responsable, y se olvida, voy a usar un dicho popular, campesino poco ortodoxo. Algunos se ubican, o algunos nos olvidamos que antes de ser vagas fuimos terneros. Pero no sigo planteando lo que pienso, pero me alegra la lectura de esta carta, porque realmente lo que está pasando en la región del Biobío es efectivo. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Por lo tanto, pasamos al proyecto de ley. Doy lectura entonces al primer proyecto de ley, el primer artículo del proyecto de ley, Presidenta. Estamos en el artículo 306, comenzamos la discusión particular, página 386 del comparado. Dice así, artículo 306, delitos en aguas terrestres. Quien instale o use arte de pesca en las aguas terrestres dentro del territorio nacional, infringiendo la prohibición señalada en el literal D del artículo 85, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 500 a 10.000 UTM. Quien procese, elabore, transporte o comercialice especies hidrobiológicas provenientes de aguas terrestres capturadas con arte de pesca con infracción de la prohibición señalada en el literal D del artículo 85, será sancionado con la misma pena señalada en el inciso anterior. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la prohibición del ejercicio de la pesca en cualquiera de sus formas por 5 años, así como el comiso de la arte de pesca, vehículos, implementos y establecimientos utilizados en la captura o en la comercialización. Para este artículo hay una indicación del diputado Bobadilla, la 758, que dice, para reemplazar en el inciso primero del artículo 306, la frase, comilla, en el literal D, por el inciso final. Ese es el artículo con la indicación del diputado presidente. ¿Está pidiendo la palabra el asesor? ¿Subdirector? Subdirector. Muchas gracias, Presidenta. Solamente comentar que en la sesión del miércoles pasado, si mal no recuerdo, se había indicado que este artículo se iba a dejar pendiente, dado que el artículo 85 al cual hace referencia no ha sido votado. Ah, sí. El 85 letra D, que es la norma a la que hace referencia, no ha sido votado, por lo tanto, si mal no recuerdo que fue lo último que se acordó, entonces era que se quedaba pendiente. Ya. Muchas gracias, subdirector, por recordarnos la... Sí, Presidenta, me permite. Sin embargo, en la tramitación que le hemos dado a otro artículo en las mismas circunstancias, lo votamos sacando de la referencia. ¿No es posible en este caso? Yo diría que no, señor secretario, por su intermedio, Presidenta, porque aparte que hay
hay una, digamos, aparente contradicción entre la propuesta del diputado Bobadilla y lo que dice el proyecto. La remisión es al literal D y el otro es al inciso final. Por lo tanto, creo que no podríamos tampoco saber a qué conducta precisamente se debería referir. Pendiente entonces la 758 y el artículo. Ya, entonces pasamos al artículo 307, que dará a conocer el... Se trata de delitos relativos al sistema de pesaje. La destrucción, inutilización o alteración del sistema de pesaje habilitado por el servicio, así como de la información contenida en el mismo, el acceso a ella, su uso o apoderamiento indebidos, su destrucción o alteración, serán sancionados con presidio menor en su grado mínimo a medio. Es el 307. Hay una indicación, la 759 del diputado Bobadilla, que dice para reemplazar el artículo 307 por el siguiente. Artículo 307. Delitos relativos al sistema de pesaje. Quien destruya, inutilice o altere el sistema de pesaje habilitado por el servicio, así como la información contenida en el mismo, acceda a ella, la use o se apodere en forma indebida, la destruya o altere, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Aquí llegó una indicación del diputado Ramírez y de la diputada Severo. El 307. Ya. Se presentó en este momento una indicación a este artículo 307 que dice lo siguiente. Reemplazas el artículo 307 por el siguiente. El que destruya, inutilice o altere el sistema de pesaje habilitado por el servicio, así como la información contenida en el mismo, será sancionado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 3 a 300 UTM. El que indebidamente acceda, use, se apodere, destruya o altere la información contenida en el sistema de pesaje habilitado por el servicio, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 3 a 100 UTM. Esas son las dos indicaciones que hay al artículo 307 de Presidenta. Sí. Presidenta, sabe que yo en todas las votaciones el día de hoy me voy a abstener, incluso pensando votar en contra, pero me voy a abstener porque fui muy criticado, porque estas indicaciones nuevas que usted está presentando y algunas que están acá del diputado Badilla, resulta que nuestros equipos no lo tienen en consideración, no les ha llegado y por lo tanto no se ha discutido. Yo estuve el sábado en Coronel y la verdad fui muy criticado por ese tema. ¿Cómo es posible que votemos algo que ellos desconocen? Incluso me estaban sugiriendo pedir algo que creo que es imposible. Ver cómo se discute nuevamente cada uno de las indicaciones que votamos la semana pasada. Yo creo que eso no corresponde. Pero por ese motivo, Presidenta, yo me voy a abstener. Me preocupa y me ocupa porque a usted le consta y a usted les consta, yo defiendo las indicaciones, las asumo de la manera que voto, pero hoy día creo que lo que están planteando los dirigentes, los pescadores, los que van a ser afectados mañana, estamos votando sin conocimiento de causa. No hemos tenido la antelación de poder discutirla con la gente. He dicho eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado, yo comprendo lo que puedan decir las organizaciones, pero creo que tenemos la facultad nosotros los diputados y diputados de la comisión de presentar indicaciones al momento casi de votar, así que no estamos infringiendo ninguna norma reglamentaria. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar que el Ejecutivo, en este caso el subrector, la directora, pudieran darnos a entender o conocer si están de acuerdo o no con la indicación que ha entregado el diputado Bobadilla y la indicación que hemos entregado nosotros, y en definitiva vamos a resolver y vamos a votar si estamos de acuerdo o no. Yo entiendo, pero yo quise dar a conocer con antelación, ¿sí?, cuál va a ser mi manera de votar en estos casos. Nada más que eso. Yo no soy quien para impedir que se siga la discusión. No, diputado, está bien. Lo entiendo y lo comprendo. Diputado Bobadilla. Presidenta, lo
lo que plantea el diputado Romero, sin duda que está en su derecho, pero esto no tiene comparación con las indicaciones que yo presenté. El diputado Romero se refiere a las nuevas indicaciones que estamos conociendo recién hoy día. Entiendo bien, ¿cierto? Porque las que yo presenté, estas ya tienen algunos meses, ¿ya? Y la verdad es que lo que ha planteado es legítimo, lo que él plantea es su derecho de pronunciarse o no respecto de las nuevas indicaciones. El ideal sería así conocerlas antes para poderlas estudiar, pero los diputados autores están en su derecho de presentarlas durante la discusión, como el derecho que nos asiste a todos. Eso es, diputado. Ya, entonces le entregamos al Ejecutivo que puedan desarrollar lo que es la indicación que ha entregado el diputado Bobadilla y la que hemos ingresado nosotros con el diputado Ramírez. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, responder al diputado Bobadilla y también a la propuesta de modificación que pusieron ustedes. Creo que es importante quizás explicar un poquito más, detenernos justamente un poco más en el detalle. Si ustedes se fijan, esta tiene que ver con delitos relativos al sistema de pesaje, ¿ya? Esta es bastante relevante porque lo que apunta es que no haya ningún tipo de alteración a lo que es esta información. Entonces, la propuesta que hace el diputado Bobadilla justamente es lo que hace es agregar y separar conductas, agrega dos conductas nuevas, en el fondo separa la que es la primera propuesta del Ejecutivo, y también entrega un monto de sanción que también es un aporte, No, la sanción la agregan después, pero es importante señalar que cada vez que uno detecta algún tipo de conducta, es importante quizás aprobarla también con algún tipo de sanción punitiva de UTM, que es lo que se estila. Entonces, en este caso, la primera propuesta del diputado Bobadilla, si nosotros la revisamos con la segunda que hace después usted, en el fondo usted separa más claramente las conductas y además agrega las sanciones. Entonces, la modificación en el fondo, se agregan multas, se modifica la redacción y se separan en dos incisos con conductas tipificadas. ¿Cuál sería la primera conducta? Es que destruye, inutilice o altere el sistema de pesaje y le da una sanción de presidio menor en sus grados mínimos y medio y multa de 3 a 300 UTM, que en el fondo toma lo mismo que propone el diputado Bobadilla, pero le agrega multa de 3 a 300. Y después se separa con la segunda, que también estaba incluida en la que mencionaba el diputado, pero acá se separa claramente, dice, y el que indebidamente acceda, use, se apodere, destruya o altere la información contenida en el sistema de pesaje habilitado por el servicio, que es otra conducta, y esta también está sancionada con presidio menor en su grado mínimo, pero si se fijan, la multa es de 3 a 100 UTM. La anterior es más grave, por eso va de 3 a 300 UTM. Por lo tanto, la modificación, la segunda, la que se propone, a los ojos del Ejecutivo en este caso, genera una mayor aclaración porque separa las conductas, pero toma la propuesta del diputado Bobadilla y además agrega las sanciones diferenciadas. Eso es lo que nosotros podemos señalar en cuanto a las dos propuestas. Diputado Bobadilla, ¿alguna consulta? Sí, no, yo mantengo la mía. Entonces, ¿les parece a la comisión comenzar con la indicación que fue presentada en este acto de los diputados Ramírez y la diputada doña María Candelaria Acevedo? Entonces, las conductas separadas. En el primer caso se mantiene la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, hasta 3 años. Y en el segundo caso se mantiene, se altera y baja a grado mínimo, o sea, hasta 540 días. En votación entonces, Presidenta, doña... Sí, agregan la multa. Una consulta. Sí. El género habilitante dice que antigüedad constituye grado. Por su intermedio, secretario. ¿Por qué esa indicación primero y no la mía, que tiene más antigüedad? Por eso que estaba pidiendo la unanimidad, Presidente. O sea, diputado. ¿Les parece entonces votar o empezamos a votar la indicación que está consignada en el comparado? No hay problema. ¿Sí?
En votación entonces la indicación del diputado Boadilla, la 759. Doña María Candelaria, don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Boadilla. A favor. Doña Carolina Tello, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, doña Daniela Chicardini, doña Paula Labra, don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez. Abstención. Don Leonidas Romero. Abstención. Y doña María Candelaria Acevedo. Abstención. Entonces son 2 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Rechazada la primera indicación. Entonces esta es la 759. En votación ahora la indicación de la diputada doña María Candelaria Acevedo y del diputado Ramírez. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Badilla. Abstención. Abstención. Doña Carolina Tello, don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, doña Daniela Chicardini, doña Paula Labra, don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez. A favor. Don Leonidas Romero. Abstención. Y don Sergio Boadilla, doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. Son 3 votos a favor, 0 y 2 aprobados. Aprobado por mayoría. Esa es la 1. Pasamos entonces al artículo 300. Esto se rechaza entonces. Rechazo. 308, sí. El 308 dice así: delitos relativos a recursos hidrobiológicos vedados. El procesamiento, el aposamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados y la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de estos será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. Para determinar la pena se tendrá en consideración el volumen de los recursos hidrobiológicos producto de la conducta penalizada. Hay una indicación al 308 del diputado Bobadilla que dice así: para reemplazar el artículo 308 por el siguiente. Artículo 308. Delitos relativos a recursos hidrobiológicos vedados. Quien procese, apose, transporte, comercialice o almacene recursos hidrobiológicos vedados o productos derivados de ellos, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 20 a 2.000 UTM. Quien tenga en su poder a cualquier título recursos hidrobiológicos vedados o productos derivados de ellos, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de uno u otros, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 100 UTM. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la suspensión de la inscripción de la planta de procesamiento o del comercializador según corresponda, en el registro respectivo, suspendiéndose en consecuencia la habilitación para el ejercicio de tales actividades por un plazo mínimo de 3 meses y hasta 1 año. Se aplicará asimismo el comiso de los ejemplares y vehículos utilizados en la perpetración del delito. Esa es la indicación sustitutiva del diputado Bobadilla. Se presentó en este momento una indicación de los diputados Ramírez y María Acevedo para modificar el artículo 308 en el siguiente sentido. A. Reemplázase la expresión su grado mínimo a medio por cualquiera su grado y multa de 20 a 2.000 UTM. Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo. Quien tenga en su poder a cualquier título recursos hidrobiológicos vedados o productos derivados de ellos, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros, se sancionará con la pena de presidio menor de su grado mínimo y multa de 10 a 100 UTM. Reemplázase en el inciso segundo la palabra volumen por peso. Agrégase los siguientes incisos finales. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la suspensión de la inscripción de la planta de procesamiento o del comercializador según corresponda, en el registro respectivo, suspendiéndose en consecuencia la habilitación para el ejercicio de tales actividades por un plazo mínimo de 3 meses y hasta 1 año. Se aplicará asimismo el comiso de los ejemplares y vehículos utilizados en la perpetración del delito. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Ese es el artículo 309, 308, con las 2 indicaciones, presidente, que son sustitutivas, ambas.
No, ambas no. 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 Una es complementaria y la otra sustitutiva. ¿Diputado? ¿Alguna? O, ya. 608. Sí. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio también voy a hacer una breve descripción de ambas propuestas para que puedan observar cuáles son los cambios. En realidad son complementos más que cambios, eso también es importante señalarlo. Por ejemplo, la que hace el diputado Bobadilla en el primer párrafo, si ustedes se fijan, agrega de su grado mínimo, medio a máximo y la multa de 20 a 2.000 UTM. Lo mismo que hace la otra propuesta con la salvedad de donde dice el tipo de grados, en vez de decir en vez de decir de su grado medio a máximo, acá dice en cualquiera de sus grados. ¿Por qué en cualquiera de sus grados es mejor? Porque le da la opción, ¿cierto?, al juez de, dependiendo de cada caso, él determine cuál opción tomar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros estamos de acuerdo con 20 a 2.000 UTM, que es la propuesta que hace el diputado Bobadilla, y solo haríamos el cambio donde dice de su grado medio a máximo, que dijera en cualquiera de sus grados, como es la otra propuesta que hace la diputada. Después, en la segunda parte, nosotros estamos de acuerdo en el segundo párrafo, pero también es importante señalar que se agrega acá una parte que dice, que hace acá la diputada, que dice, para determinar la pena se tendrá en consideración el peso de los recursos hidrobiológicos producto de la conducta penalizada. Eso en términos prácticos para el servicio es mejor porque justamente nosotros les trajimos el acto administrativo de la Subsecretaría de Pesca que hace mención a lo que se hace, que es con el peso, no es con el volumen. Ya las multas van por sanción, por peso. Entonces, nosotros solicitaríamos que ahí quedara, en el fondo, la propuesta que dice y señala el peso. Después, en el último párrafo que hace el señor Bobadilla, ¿cierto?, el diputado Bobadilla, también nosotros estamos de acuerdo en ese caso. Y sí debería agregarse la última parte que ustedes hacen de propuesta, que dice, las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio las sanciones administrativas que correspondan. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en gran parte con lo que señala, solo hacemos las distinciones en el primer párrafo en cualquiera de sus grados. No, pero es solamente para poder explicar las diferencias, el tener considerado que fuera peso en vez de volumen, y la última parte que se considerara las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Su director. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a esta indicación, en simple yo creo que hay dos alternativas. Podría el diputado Bobadilla a lo mejor modificar lo que su indicación en el sentido de alinearla con lo que estamos comentando. Las razones son, como decía la directora, en primera instancia generar un amplio margen para el juez para aplicar la sanción, porque a veces nos encontramos con un furgón con 300 kilos de un recurso sobreexplotado. Entonces ahí sería tal vez desproporcionado que la pena sea de 5 años de cárcel. Entonces la idea es que haya un piso más bajo para casos que son de menor gravedad. Lo siguiente es la incorporación de multas, que nosotros estamos de acuerdo, el cambio del vocablo volumen por peso, porque efectivamente es el peso lo que se mide, digamos, y en su indicación, diputado Bobadilla, por su intermedio, señora presidenta, faltaría también el inciso final donde se habla de que las sanciones administrativas se aplican sin perjuicio de esto, digamos, de lo que se señala en el artículo. Entonces vemos que hay una coincidencia realmente entre ambas indicaciones. La última, claro, es más completa porque de alguna manera incorpora todo lo que dice el diputado Bobadilla, pero además precisa los comentarios que ya habíamos hecho. Diputado Bobadilla. Que facultemos a la Secretaría para que haga los acomodos respecto del último. Podemos hacerlo, tenemos que votar una u otra, presidente. Porque eso en realidad es muy parecida. Lo que pasa es que uno ahonda... Más general. Y no se puede presentar una... Incluye. Sí. El volumen, cambiamos el volumen por peso. Y la pena. Claro, y la pena, ¿ya? Que sea gradual, ¿ya? Yo no creo que necesito el presidente me permite, sí. Yo necesito, la Secretaría necesita una indicación
escrita y firmada para ser votada. En caso contrario, habría que votar las dos, o sea, habría que votar todo. Ahora, la indicación que se presentó en este momento es más global y abarca su indicación complementándola. Pero Sí, Pero si presentamos una indicación, el diputado presenta la indicación y agregamos a esa indicación lo que nosotros presentamos. Yo encuentro sencilla la solución, Roberto, disculpe, secretario. Pero el micrófono. Es muy sencillo, o sea, El micrófono, diputado. mantener la Ya. indicación cambiando el concepto volumen por peso, un cambio. Y la gradualidad. Pero para eso tenemos que hacer una una nueva nueva indicación. indicación que tiene que ir complementada con eso. Pero también la propuesta, diputado, la propuesta también puede ser que usted retire su indicación y adscriba la indicación presentada ahora. Porque va en el mismo sentido. Y en las sesiones pasadas le recuerdo que lo hicimos. Hicimos como 3 indicaciones de la misma manera. ¿Lo hacemos de ese modo entonces? Ya. En votación entonces la indicación de los diputados Ramírez y la diputada doña María Candelaria Acevedo. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor. Don Sergio Badilla. A favor. Doña Carolina Tello. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de la Rentería, doña Daniela Chicardini, doña Paula Labra, don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación, presidente. Aprobada la indicación al 308 y retirada la... Retira. Ya. Ahora vemos el artículo 309. 309. El artículo, entonces, esto se rechaza. No, no se rechaza. Esto se aprueba también. Con la indicación. Ya, que la firme por el lado. Que la firme aquí. El artículo 309 dice así: delitos relativos a recursos hidrobiológicos sin acreditación de origen. Quien procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto a los cuales no acredite su origen legal y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la Subsecretaría, a que se refiere el artículo 359, será sancionado con la pena de presidio menor de su grado mínimo a máximo y multa de 20 a 2.000 UTM. La misma sanción se aplicará al que, teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 151, comercializa recursos hidrobiológicos que se encuentren en estado colapsado o sobreexplotado o productos derivados de ellos sin acreditar su origen legal. Si quien realiza la comercialización de los recursos hidrobiológicos que se encuentran en estado de colapsado, sobreexplotado o productos derivados de ellos es un comercializador que no tenga la obligación de estar inscrito en el registro que lleva el servicio conforme al artículo 153, la sanción será la pena de presidio menor de su grado mínimo y multa de 10 a 100 UTM. Con las mismas penas se sancionará a quien tenga en su poder, a cualquier título, recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos de que trate este artículo, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros. Ese es el 309. Hay una indicación del diputado Bobadilla para reemplazar este artículo por el siguiente. Artículo 309. Delitos relativos a recursos hidrobiológicos sin acreditación de origen. Quien procese, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto a los cuales no acrediten su origen legal y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, será sancionado con la pena de presidio menor de su grado mínimo medio a máximo y multa de 20 a 2.000 UTM. Si el comercializador no tiene la obligación de estar inscrito en el registro que lleva el servicio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 100 UTM. Con las mismas penas se sancionará a quien tenga en su poder, a cualquier título, recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos de que trate este artículo, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros.
Para establecer el estado de recursos sobreexplotados o colapsados se estará al informe anual vigente en el momento de la comisión del delito, aprobado por resolución de la subsecretaría publicada en el Diario Oficial. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la suspensión de la inscripción de la planta de procesamiento del comercializador según corresponda en el registro respectivo, suspendiéndose en consecuencia la habilitación para el ejercicio de tales actividades por un plazo mínimo de 3 meses y hasta 1 año. Se aplicará asimismo el comiso de los ejemplares y vehículos utilizados en la perpetración del delito. Y hay una indicación que se presentó en este momento para modificar el 309 en el siguiente sentido. A. Intercálase en su inciso primero entre las palabras elabore y o almacene la palabra transporte. Reemplázase en su inciso primero la expresión del artículo 359 por la presente ley. Agrégase el siguiente inciso final. En los casos antes señalados se aplicará como pena accesoria la suspensión de la inscripción de la planta de procesamiento o del comercializador según corresponda en el registro respectivo, suspendiéndose en consecuencia la habilitación para el ejercicio de tales actividades por un plazo mínimo de 3 meses y hasta 1 año. Se aplicará asimismo el comiso de los ejemplares, vehículos y envases o cajas utilizados en la perpetración del delito. Esas son las 2 indicaciones, Presidenta, una sustitutiva y la otra complementaria. Subdirector. Muchas gracias, señora Presidenta. Al respecto, comentar que estimamos que las indicaciones, ambas indicaciones van en el sentido correcto. Una de las cosas que valoramos en ambas está que se incluya la conducta de transportar. Y esto es súper importante porque en la fiscalización que lleva a cabo el servicio de este tipo de recursos, sobre todo pensemos en la merluza común, por ejemplo, que cabe dentro de este supuesto porque está en estado de sobreexplotación o colapsado, es normal que el servicio detecte estos hallazgos en el marco del transporte. ¿Ya? Y el transporte al día de hoy se está sancionando como mera tenencia, por lo tanto creemos que como es una actividad comercial remunerada, debería tener penas mayores. En ese sentido, respecto de la indicación del diputado Bobadilla, creemos que respecto de la pena que él está proponiendo, al mantenerla en presidio menor de su grado medio a máximo, podríamos tal vez flexibilizarlo y tener también este marco para aquellos casos en que el hallazgo sea de menor entidad. Por lo tanto, creemos que la segunda indicación, que establece que la sanción puede ir de su grado mínimo a máximo, sería más apropiada por lo que hemos mencionado en las sesiones anteriores, en el sentido de que le da un marco al juez para sancionar de manera más leve cuando los hallazgos son más bajos en cantidad y las penas más altas cuando el hallazgo, digamos, dice que en relación con una gran cantidad de recursos. Respecto de las multas, bueno, vemos que hay coincidencia en que se tiene que sancionar, pero estimamos que la segunda indicación, la redacción es un poco más clara, porque si se fijan, dice, la misma sanción se aplicará al que teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el servicio, comercialice recursos hidrobiológicos que se encuentren en estado de colapsado, sobreexplotado o productos derivados de ellos sin acreditar su origen legal. Entonces, creemos que esa redacción es más simple que la que estaba proponiendo en su indicación diputado Bobadilla. En ese mismo sentido, creemos también que debería precisarse, porque las 2 indicaciones dejan pasar, o sea, dejan la referencia en el primer caso al artículo 151, me parece. Solo se elimina de la redacción la referencia al artículo 153. Me parece que esto puede ser un error tal vez de tipeo del proyecto, porque en ambos casos el registro está en el mismo artículo, por lo tanto si eliminamos la referencia a uno de los artículos, deberíamos eliminarlo en el otro. Entonces creemos que ahí debería haber una subsanación en cualquiera de las 2 indicaciones, en el sentido de que se hable del registro de comercializadores que lleva el servicio de acuerdo a esta ley, ya, y con eso quedaría subsanado. Por último, creemos que la indicación, la más nueva, digamos, sería más precisa en cuanto a la sanción de la tenencia, de la mera tenencia, porque si se fija en la indicación que hace el diputado Bobadilla, dice, con las mismas penas se sancionará a quien tenga en su poder, ¿ya? Pero arriba de eso, si se fija en los 2 incisos previos a ese, hay 2 penas distintas. Por lo tanto, uno podría preguntarse cuál es la pena que
aplica en este caso. Por lo tanto, la segunda indicación hace referencia precisa que se aplican las mismas penas que el inciso anterior. Entonces, no tenemos esa discusión de si se refiere al primer inciso o al segundo inciso la pena a la cual se está remitiendo la norma. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, la segunda indicación sería mejor. Y por último, creemos que la indicación que propuso el diputado Bobadilla y que es recogida de alguna manera por la nueva en cuanto a la pena accesoria, estamos totalmente de acuerdo, creemos que debería acogerse esta pena accesoria porque efectivamente vemos que este tipo de conductas de procesamiento y todo tienen una pena, muy pocas veces se hace efectiva una pena corporal, digamos, de cárcel, la mayoría de las veces son multas, pero ¿qué pasa? Que en muchos casos grandes plantas, por ejemplo, pueden seguir operando, pasa a ser la multa un costo, digamos, del negocio, por lo tanto, cuando se inhabilita, efectivamente creemos que refleja la severidad de la respuesta que debería haber ante la comisión de estos delitos. Diputado Bobadilla. Presidenta, esta inquietud no es mía. La gente moderna diría me llegó un WhatsApp o un correo electrónico. No, a mí me llegó un fax. Y dice lo siguiente, y creo que no es menor, porque aquí nos estamos refiriendo nosotros a los recursos sobreexplotados y a los recursos que están en colapso. La pregunta que me hace este amigo que está viendo la transmisión, me dice, ¿y qué pasa con los recursos subexplotados? O sea, aquellos que no tienen problema. O sea, estaríamos dejando afuera a los recursos que están sanos, le estamos diciendo a estos delincuentes, siguen robando, no hay problema, porque este recurso está sano. Eso es lo que me dicen, ¿no? Entonces, hago la consulta, Presidenta. Subdirector. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio responder a la consulta del diputado Bobadilla. No, la verdad es que, si se recuerdan, nosotros y esta comisión votó las sanciones, todo el catálogo de sanciones, donde estaban las infracciones menos graves, las graves y las gravísimas. Y de hecho, yo recuerdo que usted incluso había hecho la misma consulta. Decía, oye, aquí están los subexplotados y los en plena explotación. Entonces, ¿qué pasa con los que están más delicados? Y ahí le señalé que esto quedaba en el delito. Entonces, respondiendo directamente a su consulta, no, esos van a ser sancionados, sin embargo no van a ser considerados delitos. Van a tener una pena que va a ser una multa o suspensión de la actividad, que fue lo que aprobó la comisión, pero en ningún caso quedaría impune. Diputado. ¿La palabra? Diputado. Escuchando, la verdad es que, me quiero disculpar, no estaba muy atento a lo planteado por el señor abogado, pero usted hizo referencia al tema del transporte, de eso estamos hablando, ¿cierto? Principalmente. Sí, fue una de las conductas que mencionamos que pero lo que votaríamos ahora, por su intermedio, Presidente. Sí. No, muchas gracias, pero no, estamos lejos todavía de eso. No, estamos. No, okay. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Romero, efectivamente estamos, una de las conductas que se pretende agregar es el transporte, pero yo diría que lo central aquí está primero en la precisión de la pena, ya que nosotros proponemos que tenga un piso más bajo, pero el mismo tope, digamos, se agrega el transporte, se eliminan referencias a artículos cuando en verdad se puede describir la conducta, que es una mejor técnica legislativa, y por último se agregaría la pena accesoria de suspensión de la actividad. Ya, esos serían los puntos esenciales de las indicaciones. Gracias, Presidente. Diputado Romero. ¿El diputado mantiene su indicación, diputado Bobadilla? ¿O la retira? ¿La retira? Pedido reflexión. De reflexión profunda. No, si el diputado quiere firmar la de la diputada Candelaria, sí, esa es la intención, así que... La retira. En votación entonces la indicación de la diputada Candelaria y el diputado Matías Ramírez. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger, don Sergio Bobadilla. Abstención. Doña Carolina Tello. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. Don Tomás de Rementería.
doña Daniela Chicarini, doña Paula Labra, don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero. ¿A favor? Doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación. ¿Sí? ¿La abstención de quién es? Suya. De don Sergio Bobadilla. Ah, la corregida, ya. 7 entonces. 7 más 1. 7 más 1. Este es el 309. 7 más 1. Con más la 3. Ya. Ahora vamos al artículo 310. 310. Que no hay indicaciones ni del Ejecutivo ni Exacto. de los parlamentarios. Y dice así, artículo 310, pena accesoria a capitán o patrón de nave o embarcación pesquera. La o el capitán o patrón de la nave o embarcación pesquera con que se hubiesen cometido los delitos referidos en este título, sufrirá la pena accesoria de cancelación de su matrícula o título otorgado por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante. Ese es el 310 que está sin indicaciones, Presidenta. Diputado Bobadilla. ¿Cuál es la sanción que existe hoy para estos actores? Sí, Presidenta, por su intermedio puede responder al diputado Bobadilla. Actualmente es la misma y sale en el número 138 de la actual ley. Es igual, lo mismo. No hay modificación en él. Ya. Sí, diputado Gracias Romero. por su intermedio al Ejecutivo. Qué bueno, y voy a aprobar este artículo. Qué bueno que se haga referencia a quién es el responsable. La semana pasada, el sábado, estuve en Caleta Roja y llegó un señor dueño de una lancha. ¿Ah? Y el capitán de la lancha cometió un delito. Cuando la Armada lo iba a fiscalizar, arrancó. Supo eso. Pero resulta que las penas del infierno son para el dueño de la lancha. Y el dueño de la lancha es una persona de edad que no andaba en la lancha y resulta que no tiene responsabilidad de lo que hizo el capitán. Entonces yo creo que por eso es bueno aclarar a quiénes van las penas. Porque si no, la verdad es que los tripulantes, los capitanes de las embarcaciones pueden hacer lo que quieran y al final del día quien responde el dueño de la embarcación. Por eso lo voy a aprobar. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Romero. ¿No hay más palabras? En votación el artículo 310, entonces, Presidenta. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio Bobadilla, ¿cómo vota el 310? A favor. Doña Carolina Tello. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de Rementería, doña Daniela Chicarini, doña Paula don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria Acevedo. A favor. 2, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el 310, Presidenta. Ya. Pasamos al artículo 311, sí, que tampoco hay indicaciones del Ejecutivo ni parlamentaria. y parlamentarias. 311. No, No está con por indicaciones lo menos acá. en el... Si nos deja pronunciarnos tal vez porque creemos que hay que... Ya, Sí, tenemos que una indicación que formular acá. ya. Sí, Presidenta, nosotros estuvimos revisando con el equipo esto es del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pero consideramos importante, de suma relevancia, que lo puedan escuchar los diputados. ¿Por qué? Esto estamos hablando de la protección principalmente de mamíferos marinos, pero también de reptiles y de aves, pero queremos en el fondo dedicarnos principalmente a la protección de los cetáceos.
acá hay algo que no se considera si ustedes leen, no se consideran, por ejemplo, lo que son los vehículos que son de tripulación remota, es decir, los drones, ya en palabras comunes, ¿cierto? Los drones. Y si ustedes ven, por ejemplo, en redes sociales, es muy común que personas que tienen drones, sin mala intención, por supuesto, muchas veces persiguen a las manadas de mamíferos marinos, como cetáceos, pueden ser una ballena con su cría, o pueden ser manadas de delfines, produciendo, en algunos casos, si se acercan mucho a la manada desde arriba, distracciones que no son menores que pueden alterar el comportamiento de estos mamíferos marinos. Por lo tanto, nosotros creemos que es una buena oportunidad el poder considerar, si bien el reglamento no considera el tema de los drones, dejarlo abierto en la ley y señalarlo de manera general. Nosotros ahí hicimos una pequeña propuesta donde se las voy a leer muy brevemente. Dice: cumplimiento de normas sobre observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Las naves que circulen en espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional, las aeronaves tripuladas o vehículos aéreos no tripulados que sobrevuelan sobre dichos espacios, que desarrollen actividades de avistamiento sin dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y sus reglamentos, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo, multa de 3 a 300 UTM, porque tampoco lo considera, y el comiso de vehículos aéreos no tripulados si corresponde. Ya, entonces, no sé si pudieran tener a bien dar una semana más para que nosotros pudiéramos quizás revisar esto con mayor profundidad, pero nosotros consideramos que el considerar los drones hoy día es un tema, porque generan disturbio y es importante que la ciudadanía sepa que eso se puede hacer, pero que hay que mantener ciertas distancias que no están reguladas hoy en día en el caso de los drones para la observación de mamíferos. Lo que se regula es que va el mamífero, ¿cierto?, y que no hay que ponerse de frente, que hay que mantener ciertas distancias, 50, 100 metros, incluso más, dependiendo de la especie, pero no considera el espacio aéreo. Entonces, eso es igual, a nosotros nos gustaría poder quizás incluso darle una vuelta más, revisarlo en mayor detalle y hacer una propuesta a ustedes si así lo consideran, pero no queremos que pase esta oportunidad sin considerar la inclusión de los vehículos aéreos no tripulados, que son los drones. Y las penas, sí. Gracias, directora. Diputado Romero y después el diputado Bobadilla. Por su intermedio, a la señora Soledad, ¿cuál es el comentario, la información entregada por la Dirección General de Aeronáutica Civil? Porque tengo entendido que hoy día no cualquiera puede manipular un dron. No cualquiera. Entonces, ¿cuál es el comentario, la visión o la exigencia que ellos tienen para este tipo de naves? Claro, ahí nosotros sabemos por lo que significa, cierto, también al servicio le toca muchas veces tripular drones. Entonces, las exigencias en general, dependiendo del peso y del tamaño, por decirlo, del dron, hay algunas veces que considera de cierto peso, por ejemplo, que tienen que tener un certificado de operador aéreo conforme a las normas aeronáuticas. A ver, acá sale. El peso hasta 750 gramos, mayores en el fondo debería considerar esto. Debe contar con seguros por daños a terceros, en el caso que son estos drones de mayor peso y que son también de mayor volumen, un manual de operaciones, estar autorizado, pero muchas veces las personas pueden cumplir con todo esto, pero no respetar la distancia de avistamiento segura, porque no está regulado actualmente. Esto en el fondo la modernidad nos alcanzó, la tecnología nos alcanzó en temas de norma, y actualmente lo que se regula es que no esté, por ejemplo, que esté en un radio de cercanía en el agua, o incluso algunas especies que son más delicadas hay que observarlas solamente desde plataformas terrestres, pero no considera el espacio aéreo. Entonces puede ser de que alguna persona, por querer acercarse más, baje demasiado y puede afectar, por ejemplo, a los delfines que pegan saltos, o en el caso de las ballenas que tiran, cierto, el torro, podría, bueno, ahí va a perder el dron probablemente, pero lo peor que podría pasar es que este dron cayera encima, por ejemplo, de una ballena o de su cría, y ahí sería gravísimo. Entonces, por eso nosotros consideramos que quizás podemos darle una vuelta rápida y hacer una propuesta, pero queríamos decirlo para que no se pasara esta oportunidad de considerar los vehículos no tripulados o los drones. Diputados, ¿y están de acuerdo que lo dejemos pendiente para el próximo miércoles? Ya, gracias. El próximo miércoles, este miércoles. Es el subsiguiente el que no tenemos. Ya, el 22, miércoles 22,
No. No. No, este miércoles va, el miércoles 22 está la interpelación con la ministra de Salud en la sala. Diputado. Sí, el micrófono. Yo entendí que este miércoles no teníamos sesión, Sí. porque si no había solicitado que para este miércoles fueran invitados, pero ya quedó fijo. No, podemos rever el acuerdo. Podemos hacerlo el día lunes. Ya le informé que era para el lunes. Y de hecho, vamos a empezar con el 313 el próximo miércoles. Este miércoles viene. O sea, podríamos cambiar para el próximo Podríamos cambiar para el miércoles, sí, mejor, pues. sin ningún problema. Sí, Ya. no hay problema. Tenemos que ocuparnos Si de dos ellos cosas tienen la nomás que queda disponibilidad pendiente para el día y miércoles. podemos levantar después. Ya, pero eso queda en acuerdo ya para Sí, para ratificar. este miércoles. Perfecto, gracias. Sí. Ya, entonces veamos Pasamos el al artículo 312. 312. 312 y después tenemos que ocuparnos de una indicación, la 750, que quedó pendiente también. Se refiere a la reincidencia, el 312. En el caso de reincidencia en las infracciones a que se refiere el literal H del artículo 280, las personas que resulten responsables serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo y las sanciones pecuniarias se duplicarán. Es el 312. Y hay una indicación del diputado Bobadilla, la 762, que dice para eliminar el artículo 312 del proyecto propuesto. Es para eliminar el 312. Sí, también. Pero no sé si quiere argumentar el diputado Bobadilla, ¿por qué pide que se elimine eliminen el 312? Subdirector, pero es que el subdirector quiere... Sí, no, simplemente pronunciarnos respecto de la reincidencia. Lo primero, señalar que esta norma, que se podría llamar de refuerzo al cumplimiento, ya existe la ley de pesca. ¿Ya? Hoy en día existen delitos, o sea, existen figuras infraccionales que al darse la reincidencia efectivamente son calificadas como delitos. Por lo tanto, en este sentido, el proyecto de ley no innova. ¿Ya? Simplemente mantiene una norma que ya existe. Entonces, creemos como servicio que esta norma resulta de relevancia porque hay, sobre todo ahora que estamos calificando infracciones como gravísimas, la referencia al artículo 280 se aplica efectivamente a eso, es decir, el que reincide en una conducta que fue calificada como infracción gravísima, las multas pecuniarias se duplican y existe una pena de presidio menor, ¿ya? Es decir, es un incentivo, digamos, o un disuasivo para no cometer nuevamente una infracción gravísima. Y lo último, esto solamente como propuesta, digamos, o para que lo tenga presente la comisión, es que creemos como servicio que se debería eliminar la referencia al literal H. Creemos que se debería referir al artículo 280 que habla de las sanciones gravísimas. Se podría quedar solamente el literal H, es decir, solamente la reiteración de esa conducta que está en el literal H va a ser sancionada conforme a este artículo, o bien se podría eliminar la referencia al H y todas las sanciones, las conductas gravísimas, al ser reiteradas, pasarían a tener esta calificación de delito. Podría ser, creemos que, claro, hay que eliminar las palabras literal H del y poner el artículo 280. ¿A qué se refiere el artículo 280? Exacto. Y con eso quedarían en calidad, digamos, de tipificadas la reincidencia en cualquier infracción gravísima que se pueda dar. Y el resto sigue igual. Exactamente igual. ¿Parece modificar su indicación, diputado Bobadilla? Sí, presidenta. Bobadilla. Solo un comentario. No porque la norma exista hoy, vamos a decir que está buena. Puede ser perfectible, ¿ya? Y hacia allá apunta mi indicación efectivamente, porque creemos que no porque exista hoy día una sanción, ¿ya? Va a estar bien. La podemos mejorar. Era la intención, o es la intención. Diputado Bobadilla, ¿le parece reformular su indicación referida a la letra H para eliminar la letra H? Letra H. Letra H del 280.
Ya, entonces... En votación, entonces. Se vota el 312 con la indicación del diputado Badilla reformulada. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Badilla. A favor. Doña Carolina Tello. A favor, secretario. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de la Rentería, Daniela Chicardini, Pablo Labra, Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, a favor. Don Cristian Moreira, don Matías Ramírez. Don Leonías Romero. Y doña María Candelaria Acevedo. A favor. 4, 5, 6, 7, votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Tenemos que volver un poco atrás, Presidenta. ¿Ya? Para el 750, ¿cierto? El 750 es lo que se iba a configurar. La indicación 750 del diputado Badilla, que se iba a intercalar y se iba a poner al final, dice: quien procese, elabore, transporte o comercialice los recursos extraídos, conforme a lo indicado en el inciso anterior, será sancionado con la misma pena señalada en el inciso primero. Esa es la página 381. 381 que quedó pendiente de análisis. Subdirector. Muchas gracias, señora presidenta. Claro, como habíamos acordado en la comisión anterior, la idea era generar a partir, porque haciendo un poquito de recuento, para quienes tal vez no estuvieron. En cada delito se establecen ciertas conductas que sancionan la extracción, ¿ya? Pero hay algunas que, además de sancionar la extracción, no contemplan una pena para quien se aproveche de eso que fue extraído ilegalmente. Por lo tanto, el diputado Badilla, en una serie de artículos, propone como indicación que haya una pena también para quien aproveche estos recursos. Por lo tanto, para que no fuera una indicación que fuera abajo, digamos, un inciso adicional en cada tipo penal, se había acordado que se iba a generar un solo tipo penal que abordara para estos tres figuras. Entonces, nosotros trajimos la propuesta como habíamos comprometido y la indicación sustitutiva que estimamos que aquí se podría, digamos, adoptar por parte del diputado Badilla o por parte de la comisión, es la siguiente: quien procese, elabore, transporte, comercialice, desembarque, almacene especies hidrobiológicas, vivas o muertas, o partes de ellas, o sus productos derivados, obtenidas en contravención a lo dispuesto en los artículos 301, 302 y 305, será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 30 a 300 UTM. El artículo 301 es el que hace referencia a la pesca con explosivos, el artículo 302 es el que hace referencia a robo de recursos de un área de manejo, y el artículo 305 es a quien capture de muerte a una especie de cetáceo. O sea, cualquiera que después procese, elabore, almacene, comercialice estos recursos que provienen o robados de un área de manejo o con pesca de explosivos o que sean de un cetáceo, serían además también objeto de esta pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, dándole también este marco al juez para determinar la gravedad de la sanción y además una multa que va de 30 a 300 UTM también a determinar en el contexto de un juicio. ¿La podemos...? ¿La puedes sacar en papel? Por supuesto. Diputado Bobadilla. Era lo que habíamos acordado. Ya. Entonces saquemos el papel y que lo firme el Presidenta Ya. para proceder a votar. Para mí, ¿esperamos que hagan el papel o Tiene que- votamos al tiro? Sí, pues ya fue leída y... ¿Quiere intervenir, diputado? ¿La palabra? Quería aprovechar, Presidenta, mientras imprimen, le quiero solicitar por su intermedio a don Roberto y al secretario que, si es posible, que al menos un día antes se imprima Sí. lo que se va a discutir durante la semana. Por favor, yo lo vengo insistiendo hace rato, porque hay mucha gente que está pendiente, y bueno, y en mi equipo también están pendientes, y no pueden discutir ni informar porque no tienen a la vista el comparado. ¿Será posible No, pero eso, Presidente, por su intermedio, don Roberto? ¿Me permite, Presidente? Don Roberto. En el comparado no podemos hacer modificaciones porque se nos desordena todo, No, son pero 700 comparado. artículos. Es que- Pero sí lo que se puede hacer es venir con la redacción ya en papel de la indicación que se va a presentar, Claro, que es se va a que someter a discusión. No sé si el problema es mío nomás, pero este comparado no aparece en el sistema.
no le ha llegado a mi equipo que normalmente lo revisa. Nosotros despachamos un comparado de 735 artículos más o menos, uno grande, Sí, pero que voluminoso. modificaciones, entonces por eso lo estaba pidiendo. Vamos a verlo. Por favor, don Roberto. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Actualizado, sí, pues eso es. Vamos a ver quién firma la indicación. ¿Están de acuerdo con la indicación, cierto? ¿Podemos proceder a votarla? Sin perjuicio que después la leamos. Don Eric Aedo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. A favor. Doña Carolina Tello. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Tomás de la Rentería, don Daniela Chicardini, Paula Labra, don Diego Ibáñez, don Cristian Moreira, don Matías Ramírez, don Leonías Romero y doña María Candelaria Acevedo. A favor. A favor. 2, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad la indicación. Presidente. Sí, los que quieran firmar. Usted, pues, diputado, para que quede ahí plasmado. Bueno, como hemos terminado ya El título 10 lo terminamos ahora. el título 10. Sí. La sesión del día miércoles. Sí. ¿Ya? Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.